El reloj marcaba las 8:01 de la mañana cuando Mateo Valdés observó el horizonte gris de la ciudad de México desde los inmensos ventanales de su oficina en el piso 50. Para el director general de Valdés Holdings, un minuto no era una simple fracción de tiempo. Era la diferencia entre el control absoluto y el fracaso. Su imperio inmobiliario y financiero se había construido sobre la base de una disciplina implacable, una que no admitía excusas, errores, ni mucho menos demoras. Mateo ajustó los puños de su camisa hecha a la medida, sintiendo la tensión acumularse en su mandíbula. Aquella mañana, la atmósfera en el corporativo era más densa de lo habitual. Ricardo Cifuentes, el miembro más antiguo y ambicioso de la mesa directiva, había estado reuniendo votos en secreto para destituir a Mateo, argumentando que su liderazgo frío y despiadado estaba alejando a los inversores internacionales. Mateo sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Necesitaba que todo fuera perfecto. Fue entonces cuando la puerta de su oficina privada se abrió con un crujido apenas perceptible. No era su asistente, ni su abogado. Era una mujer joven, vestida con el uniforme azul del personal de limpieza, arrastrando un carrito con productos de aseo que tintineaban de forma irritante. Estaba agitada, respirando con dificultad, con el cabello castaño escapando de una coleta mal hecha y unas gotas de sudor perlando su frente. Mateo miró su reloj de pulsera. Las 8:05. El turno de limpieza debía terminar a las 7:30 en punto para que él no tuviera que cruzarse con nadie al llegar. El silencio en la oficina se volvió sofocante mientras la mujer levantaba la vista y se quedaba paralizada al encontrar la mirada gélida del millonario. «Llegas tarde», pronunció Mateo, con una voz tan plana y carente de emoción que parecía cortar el aire. No fue una pregunta, sino una sentencia. La joven, Sofía Navarro, tragó saliva y apretó las manos alrededor del asa de su carrito de limpieza. Sus nudillos estaban blancos. «Señor Valdés, lo siento muchísimo», comenzó a decir, con la voz temblorosa pero intentando mantener la calma. «El metro se detuvo en la línea azul durante 40 minutos, y tuve una emergencia en casa antes de salir. Le prometo que esto no volverá a ocurrir, solo necesito 5 minutos para vaciar las papeleras y me iré». Mateo no parpadeó. Caminó lentamente hacia su escritorio de caoba, sin apartar los ojos de ella. «En esta empresa, el tiempo es el único recurso que no puedo recuperar, Sofía», dijo, leyendo el nombre bordado en el uniforme. «Si no puedes cumplir con algo tan básico como un horario, no me sirves. Estás despedida. Deja tus cosas en recursos humanos y diles que te paguen el día». Sofía se quedó inmóvil. El color abandonó su rostro. «Señor, por favor, no puede hacer esto. Necesito este trabajo más que nada en el mundo. No sabe lo que está pasando en mi vida. Solo le pido una oportunidad», suplicó, dando un paso al frente. «No me interesan tus excusas ni tu vida personal», interrumpió él, señalando la puerta. «Me interesa la eficiencia. Sal de mi oficina». Cualquier otra persona habría salido corriendo entre lágrimas, pero algo en la postura de Sofía cambió. El miedo en sus ojos fue reemplazado por un fuego intenso y oscuro. Lentamente, soltó el carrito. Se desabrochó el delantal azul, lo dobló con una calma que desconcertó a Mateo, y lo colocó sobre el pulcro escritorio de caoba, justo encima de sus documentos importantes. «Usted tiene todo el dinero del mundo, señor Valdés», dijo Sofía, su voz ahora firme y cargada de una dignidad que llenó la habitación. «Pero es el hombre más pobre que he conocido. Puede comprar edificios enteros, pero no tiene ni idea de lo que cuesta sobrevivir en el mundo real. Quédese con su eficiencia. Ojalá algún día esa frialdad no lo deje completamente solo». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió de la oficina, con la espalda recta y la cabeza en alto, dejando a Mateo inusualmente callado y con una extraña sensación de vacío en el estómago. Nunca nadie le había hablado de esa manera. Nunca nadie se había atrevido a mirarlo con tanta lástima. Esa misma tarde, el infierno se desató en Valdés Holdings. Mateo estaba revisando unos contratos cuando su mejor amigo y abogado principal, Diego Vargas, entró de golpe en la oficina, arrojando una tableta sobre el escritorio. «Dime que esto es una broma, Mateo», exigió Diego, pasándose las manos por el cabello. Mateo miró la pantalla. Era un vídeo grabado desde el pasillo por una de las cámaras de seguridad que, curiosamente,
Tenía el audio activado. Mostraba la confrontación exacta entre él y la limpiadora. Pero lo peor no era el vídeo en sí, sino dónde estaba publicado. Había sido filtrado a la prensa y se estaba volviendo viral en todas las redes sociales del país. El titular del noticiero principal decía: "El tirano de cristal, el millonario que aplasta a los más vulnerables". Fue Cifuentes, murmuró Mateo, apretando los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. Él tiene acceso a las cámaras del piso. Lo hizo para arruinar mi imagen justo antes de la junta de accionistas de mañana. Y lo logró, hermano, respondió Diego con gravedad. Los inversores suizos acaban de llamar. Quieren retirarse del proyecto de Santa Fe. Dicen que no pueden asociarse con alguien que despide a una empleada humilde de esa manera cruel. Cifuentes ya propuso una moción de censura. Si no arreglamos esto, te van a sacar de tu propia empresa antes de que termine la semana. Mateo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Todo lo que su abuelo había construido, todo lo que él había sacrificado, estaba a punto de desmoronarse por un despido de 3 minutos. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Diego suspiró y se sentó frente a él. Tienes que demostrar que no eres un monstruo sin corazón. Tienes que demostrar humanidad, empatía. Y la única forma de hacerlo es que la misma mujer a la que humillaste públicamente te perdone, también públicamente. Necesitamos que ella sea la prueba viviente de tu transformación. Un contrato, Mateo. Le ofrecemos dinero, mucho dinero, para que finja que todo fue un malentendido, que te disculpaste, y que ahora tienen una relación cercana. Incluso propongo que digas que te enamoraste de su fuerza y que están comprometidos. El cuento de hadas corporativo. Es lo único que calmará a los suizos. Es una locura, replicó Mateo, levantándose de golpe. No voy a casarme para salvar un contrato. No te vas a casar de verdad, es solo por 6 meses, insistió Diego. Es eso, o perder Valdés Holdings para siempre y dárselo en bandeja de plata a Cifuentes. Horas más tarde, el chofer de Mateo lo dejó en las calles estrechas y transitadas de una colonia popular al oriente de la ciudad. El contraste entre el corporativo de cristal y las paredes de ladrillo expuesto y los cables enredados en los postes lo hizo sentir como si hubiera aterrizado en otro planeta. Caminó con su traje de diseñador esquivando charcos y puestos de comida, sintiendo las miradas de los vecinos clavadas en su espalda. Llegó a un edificio de departamentos gris y desgastado. Subió 3 pisos por unas escaleras de cemento resbaladizo y tocó la puerta con el número 12. Fue Sofía quien abrió. Llevaba una camiseta gastada y pantalones de pijama. Al ver a Mateo, su rostro se endureció. El impacto de verla en su entorno real lo dejó sin palabras por un segundo. Ella estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara cuando él puso un pie en el marco. Por favor, Sofía. Necesito hablar contigo, dijo Mateo, obligándose a bajar el tono de voz. No tenemos nada de qué platicar, señor Valdés. Ya me despidió. Ahora viene a cobrarme el uniforme, respondió ella con sarcasmo cortante. Mateo sacó un cheque de su bolsillo interior y lo sostuvo frente a ella. Tiene un número con 6 ceros. No estoy aquí para insultarte. Estoy aquí para ofrecerte un trato. Un trato que nos beneficiará a los dos. Déjame entrar, solo 5 minutos. Sofía miró el cheque, luego a él, y finalmente abrió la puerta, haciéndose a un lado. El pequeño departamento estaba impecable, pero carecía de muebles reales. Había una mesa de plástico, un par de sillas plegables y, al fondo, una puerta cerrada de donde provenía un débil sonido, como el de una máquina pequeña funcionando. Mateo intentó no mirar demasiado, pero la austeridad del lugar le provocó un nudo inesperado en la garganta. Siéntate y dime qué quieres, ordenó ella, cruzándose de brazos. Mateo le explicó la situación. Le habló del vídeo, de Cifuentes, del peligro que corría su empresa, y finalmente, de la absurda solución que Diego había diseñado. Necesito que te presentes como mi prometida durante 6 meses. Solo eventos públicos, entrevistas pactadas, algunas fotos. A cambio, te daré suficiente dinero para que nunca más tengas que limpiar los pisos de nadie. Podrás comprar una casa, iniciar un negocio, lo que quieras. Sofía soltó una carcajada amarga y negó con la cabeza.
¿Usted cree que puede humillarme frente a todo el país y luego venir a comprar mi dignidad con un cheque? Usted realmente está vacío por dentro. No acepto su dinero, señor Valdés. Salga de mi casa. No entiendes, esto es vital para, intentó argumentar él, alzando la voz. La que no entiende cómo alguien puede ser tan cínico soy yo, gritó ella, apuntándolo con el dedo. Usted me quitó mi única fuente de ingresos cuando más lo necesitaba y ahora quiere que le sonría a las cámaras. De pronto, un quejido agudo y débil interrumpió la discusión. Provenía de la habitación cerrada. Sofía palideció al instante, ignoró a Mateo por completo y corrió hacia el cuarto, dejando la puerta entreabierta. Mateo se quedó de pie, paralizado. A través de la rendija, pudo ver a Sofía inclinada sobre una cama pequeña. Acostado allí había un niño, no mayor de 6 años, conectado a un tanque de oxígeno viejo y desgastado. El pequeño respiraba con un silbido doloroso. Sofía le acariciaba el cabello, murmurando palabras de consuelo, sus propias lágrimas cayendo sobre la manta descolorida. Mateo sintió como si alguien le hubiera dado un golpe directo al pecho. El aire se le escapó de los pulmones. Esa era la emergencia. Esa era la razón por la que había llegado tarde. Esa era la vida personal que él había despreciado unas horas antes en nombre de la eficiencia. Retrocedió un par de pasos, sintiéndose de repente como el monstruo que las redes sociales decían que era. Cuando Sofía salió de la habitación, sus ojos estaban rojos, pero su expresión era de pura determinación. Caminó hacia la mesa, tomó el contrato preliminar que Mateo había dejado junto al cheque y lo miró fijamente. Mi hijo tiene una condición pulmonar degenerativa, dijo ella, con la voz quebrada pero firme. El tratamiento cuesta más de lo que podría ganar en 10 vidas limpiando pisos. Hoy llegué tarde porque su máquina falló y tuve que estabilizarlo. Cuando usted me despidió, sentí que me estaban quitando la vida de mi niño. Mateo intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Quería disculparse, quería decirle que no lo sabía, pero sabía que esas palabras sonarían huecas y patéticas. Si firmo esto, continuó Sofía, mirándolo directo a los ojos, usted se encargará de que lo trasladen al mejor hospital privado del país hoy mismo. Pagarán a los mejores especialistas, los medicamentos más caros, todo. Y además de eso, me dará el dinero acordado. No lo hago por usted ni por su empresa. Lo hago por él. ¿Entendido? Lo prometo, susurró Mateo, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Hoy mismo estará en el hospital que elijas. El acuerdo se formalizó al día siguiente. Ante los ojos del mundo, Mateo Valdés y Sofía Navarro eran la pareja del momento. La Oficina de Relaciones Públicas hizo un trabajo fenomenal. Anunciaron que el incidente del despido había sido un terrible malentendido, una riña de enamorados que habían intentado mantener su relación en secreto por diferencias sociales. Las primeras semanas fueron una tortura silenciosa. Tenían que asistir a galas benéficas, cenas de negocios y cortes de listón. Sofía fue sometida a pruebas de vestuario, pero se negó rotundamente a perder su esencia. Cuando los estilistas de Mateo intentaron ponerle un collar de diamantes exorbitante para una cena de gala, ella lo rechazó frente a todos. No soy un maniquí para que me cuelguen sus trofeos, le dijo a Mateo en voz baja mientras entraban al evento, luciendo un vestido sencillo y elegante que ella misma había elegido. Las joyas no van a borrar la culpa que sientes, Mateo. Él apretó la mandíbula, ofreciéndole el brazo para las cámaras. No intento comprar tu perdón, Sofía. Solo intento que esto sea creíble para los inversores. Cifuentes está vigilando cada movimiento que hacemos. Si nota una fisura en esta relación, estamos acabados. Mientras caminaban entre la multitud, Mateo no podía evitar observarla. Sofía no se dejaba intimidar por los magnates que la miraban con curiosidad o desdén. Respondía a las preguntas con una franqueza refrescante, sin usar las palabras rebuscadas del mundo corporativo. Hablaba de su hijo, de la lucha de las madres trabajadoras, y la gente la escuchaba cautivada. Por primera vez en su vida, Mateo no era el centro de atención. Y por primera vez, no le importaba. Una noche, después de un evento particularmente agotador, regresaron al penthouse de Mateo, donde ella se quedaba por apariencias. Sofía se quitó los tacones y caminó hacia el balcón, mirando las luces de la ciudad.
Mateo se acercó con 2 vasos de agua. Se quedaron en silencio por un largo rato, una barrera invisible pero frágil entre los dos. ¿Cómo está Leo?, preguntó Mateo en voz muy baja, rompiendo el silencio. Sofía volteó a verlo, sorprendida por la suavidad en su tono. Mucho mejor. Los médicos dicen que el nuevo tratamiento está haciendo maravillas. Pudo sentarse y jugar hoy. Gracias por asegurarte de que tuviera la habitación con vista al parque. No tenías que hacer eso. El contrato no lo exigía. Mateo miró hacia el tráfico de la avenida Reforma. Hay muchas cosas que el contrato no exige. Fui un idiota, Sofía. Ese día en mi oficina, y todos los días antes de conocerte. He vivido tanto tiempo obsesionado con los números que olvidé cómo ver a las personas. Tú y tu hijo me han enseñado más de la vida en 3 semanas que todos mis mentores en años. Sofía bajó la mirada, sintiendo una punzada extraña en el corazón. Acostumbrada a defenderse del mundo, la vulnerabilidad de aquel hombre poderoso la desarmaba. No eres un monstruo, Mateo, susurró ella. Solo estabas perdido en tu propio castillo. Esa noche, algo cambió. Las miradas cruzadas en los eventos dejaron de ser actuadas. Las sonrisas para las cámaras comenzaron a sentirse cálidas, reales. Mateo empezó a cancelar juntas menos importantes para acompañar a Sofía al hospital y leerle cuentos a Leo. Se sentaba en la silla de plástico junto a la cama, con su traje arrugado, haciendo voces de dragones y caballeros mientras el niño reía. Sofía los observaba desde la puerta, luchando contra un sentimiento que se negaba a aceptar. No podía enamorarse del hombre que alquiló su vida. Pero el corazón rara vez entiende de contratos. Sin embargo, la burbuja estaba a punto de estallar. Ricardo Cifuentes no había llegado a la cima siendo ingenuo. El veterano directivo sentía que algo no cuadraba en el repentino cuento de hadas de Mateo. Contrató a un equipo de investigadores privados para escarbar en el pasado reciente de Sofía. No tardaron mucho en descubrir las transferencias médicas y el documento notariado del falso compromiso que Diego había archivado. Cifuentes tenía la bomba en sus manos, y planeaba detonarla en el evento más importante del año, la gala de aniversario de Valdés Holdings. La noche de la gala, el gran salón del Palacio de los Condes estaba abarrotado. La élite financiera de México, políticos y prensa internacional estaban presentes. Mateo y Sofía llegaron tomados de la mano, luciendo radiantes. La tensión entre ellos era ahora magnética, una atracción innegable que ninguno de los dos se atrevía a confesar. Mateo tenía planeado llevarla al jardín al finalizar el evento para decirle la verdad, que quería romper el contrato, que quería que se quedara con él para siempre, pero esta vez de verdad. Pero justo cuando Mateo se disponía a dar el discurso principal, Ricardo Cifuentes subió al escenario sin ser invitado, arrebatando el micrófono del atril. La música cesó de inmediato y los murmullos inundaron el salón. Damas y caballeros, comenzó Cifuentes, proyectando su voz con malicia. Estamos aquí para celebrar la supuesta integridad de esta empresa. Nuestro querido director, Mateo Valdés, nos ha vendido una historia hermosa de redención y amor verdadero. Pero todo es una asquerosa mentira, una estafa corporativa para manipular a la junta directiva y a nuestros socios suizos. Mateo se tensó y dio un paso adelante, pero Diego lo tomó del brazo, susurrándole que esperara. Cifuentes levantó una carpeta negra y la abrió frente a las cámaras de los periodistas. Tengo aquí las pruebas, gritó el anciano directivo. Un contrato de confidencialidad y servicios de acompañamiento. Mateo Valdés compró a esta mujer. Ella es una simple limpiadora a la que despidió cruelmente, y luego le ofreció millones para fingir este noviazgo y salvar su silla en la empresa. Valdés Holdings está liderado por un fraude emocional y un cobarde. Exijo en este momento su renuncia inmediata. El caos estalló en el salón. Los flashes de las cámaras cegaban a Mateo, y los accionistas comenzaron a gritar pidiendo explicaciones. Mateo buscó la mano de Sofía, sintiendo que el mundo se derrumbaba por segunda vez, y esta vez no le importaba la empresa, le importaba perderla a ella. Se preparó para recibir el golpe, para confesar y asumir la culpa de todo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Sofía soltó su mano, caminó decidida hacia el escenario y subió los escalones con una elegancia feroz. Se paró frente a Cifuentes, quien la miró con desdén, y tomó el segundo micrófono.
Es cierto, dijo Sofía, y su voz clara y firme resonó en todo el salón, silenciando a la multitud en un instante. Todo lo que dice este hombre sobre el inicio de nuestra historia es absolutamente cierto. Mateo me despidió. Y luego me ofreció un contrato para fingir esta relación. Yo lo firmé por necesidad, para salvar la vida de mi hijo enfermo. Los murmullos de indignación comenzaron a crecer, pero ella levantó la mano, exigiendo silencio con una autoridad que dejó a todos sin aliento. Pero los papeles no cuentan la historia completa, continuó, mirando directamente a los socios internacionales en primera fila. Ese contrato fue el peor error de Mateo, pero también fue el detonante de su mayor transformación. Ustedes, que se sientan en estas mesas llenas de lujos, juzgan a un hombre por un error, pero ignoran todo lo que hizo después. Mateo no se limitó a pagar unas facturas. Mateo se sentó en hospitales públicos, canceló reuniones multimillonarias para leerle cuentos a un niño que no era suyo, y aprendió a mirar a las personas a los ojos, no a sus cuentas bancarias. Él intentó arreglar su error con humildad, mientras que usted, señor Cifuentes, usa la desgracia de mi familia como un arma para su ambición política. Cifuentes se puso rojo de furia. Esto es patético. Estás defendiendo al hombre que te compró. No me compró, interrumpió ella, su voz temblando ligeramente por la emoción, pero sin perder la fuerza. Me despertó. Y yo lo desperté a él. Usted dice que él es un fraude. Yo digo que es el hombre más real que he conocido, porque tuvo el valor de cambiar. El salón quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Sofía habían golpeado el centro emocional de todos los presentes. En ese momento de silencio, Diego Vargas, el abogado, caminó hacia el escenario escoltado por 2 oficiales de la policía de investigación. Llevaba su propia carpeta. «Qué discurso tan conmovedor, señor Cifuentes», dijo Diego, conectando su tableta a la pantalla principal del salón. «Lástima que mientras usted investigaba la vida privada de mi cliente, nosotros investigábamos sus cuentas bancarias en las Islas Caimán. Documentos bancarios, correos electrónicos encriptados y recibos de transferencias ilícitas aparecieron en la pantalla gigante. Los susurros se convirtieron en gritos de asombro. Casi 50 millones de pesos desviados de los fondos de pensiones de los empleados de limpieza y mantenimiento durante los últimos 5 años, continuó Diego, implacable. Mateo comenzó a auditar las cuentas la misma semana que conoció a Sofía, porque se dio cuenta de que el personal base no estaba recibiendo sus prestaciones. Usted no quería destituirlo por su imagen pública, Cifuentes. Quería destituirlo antes de que encontrara esto. El rostro de Cifuentes perdió todo el color. Trató de balbucear una defensa, de mirar a los otros miembros de la Junta buscando apoyo, pero todos le dieron la espalda. Los oficiales de policía se acercaron, le leyeron sus derechos y lo escoltaron fuera del salón en medio de un mar de cámaras que ahora apuntaban al verdadero villano de la noche. El silencio volvió al salón, pero esta vez estaba cargado de asombro y respeto. Mateo, ignorando por completo a los inversionistas y a la prensa, caminó hacia el escenario. Sus ojos solo estaban fijos en Sofía. Subió los escalones, se detuvo frente a ella y, sin importarle quién estuviera mirando, tomó el contrato original de su bolsillo interior y lo rompió en pedazos, dejando que los papeles cayeran al suelo como nieve. Tenías razón desde el primer día, le dijo Mateo, con la voz rota por la emoción pura y sin filtros. Era el hombre más pobre del mundo. Tenía todo el dinero y ningún propósito. Sofía, no me importa la empresa. No me importa lo que piensen los suizos ni la mesa directiva. Solo me importas tú. Y me importa Leo. Te pido perdón por cómo te traté. Te pido perdón por ser un cobarde y usar un papel para acercarme a ti. Pero ya no quiero fingir. No quiero que seas mi prometida por 6 meses. Quiero que seas la dueña de mi vida entera. Te amo, Sofía. Sofía dejó caer el micrófono. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de libertad. No respondió con palabras. Simplemente rodeó el cuello de Mateo con sus brazos y lo besó apasionadamente, frente a toda la élite del país. El salón entero estalló en aplausos, no por obligación corporativa, sino por la pura y honesta emoción de presenciar un amor que había nacido del caos y la redención.
Los meses pasaron y el invierno en la Ciudad de México dio paso a una primavera luminosa. En los jardines de una hermosa casa en Coyoacán, lejos del asfixiante corporativo de cristal, un niño de 7 años corría pateando una pelota, respirando el aire limpio sin necesidad de ningún tanque de oxígeno. Leo había respondido perfectamente al tratamiento, y su risa llenaba cada rincón del hogar. Mateo Valdés seguía siendo el director de Valdés Holdings, pero la empresa había cambiado radicalmente. Había instaurado un programa de prestaciones revolucionario para todos los empleados de base, guarderías en las instalaciones y fondos médicos de emergencia. Ya no le importaba si llegaban 5 minutos tarde por llevar a sus hijos a la escuela. Había aprendido que el capital más valioso de su imperio era la humanidad de quienes lo construían día a día. En la terraza, Sofía observaba a su hijo jugar. Llevaba un vestido ligero y en su dedo anular brillaba un anillo sencillo, sin diamantes ostentosos, solo una promesa verdadera. Mateo salió por la puerta de cristal, sosteniendo 2 tazas de café, y se acercó para abrazarla por la espalda, besando su mejilla. «¿En qué piensas?», murmuró él, apoyando la barbilla en el hombro de ella. «En que la mejor decisión que tomé en mi vida fue llegar tarde aquel día», respondió Sofía con una sonrisa cálida, girándose para mirarlo a los ojos. Mateo sonrió, el hombre frío y calculador que alguna vez fue no era más que un fantasma borroso en el pasado. «Y la mejor decisión de la mía fue darme cuenta de que el mundo real no se limpia con dinero, se construye con amor». Si esta historia de superación y amor verdadero logró tocar tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para cambiar y aprender a valorar lo que realmente importa. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias de vida. Nos vemos muy pronto, en el próximo relato. La tormenta azotaba los enormes ventanales de la mansión Mendoza, pero el verdadero huracán estaba ocurriendo dentro de la biblioteca. Julián Mendoza, el hombre más codiciado y temido del sector financiero en México, leía por 5ª vez el documento que su abogado acababa de poner sobre el escritorio de caoba. Su abuelo, el implacable patriarca de Mendoza Capital, había dejado una cláusula absurda en su testamento. Para asumir el control total de la empresa y evitar que cayera en manos de su resentido medio hermano, Héctor, Julián debía casarse en menos de 7 días y permanecer casado por al menos 1 año. No había excepciones. Héctor, sentado en un sillón de cuero oscuro al otro lado de la habitación, sonreía con malicia mientras saboreaba su vaso de tequila. Sabía que Julián odiaba el compromiso y que su obsesión por el control nunca le permitiría atarse a nadie. El reloj corría, y Julián necesitaba una solución desesperada. Esa misma noche, el destino le presentó una oportunidad en la forma de una mujer empapada por la lluvia, parada afuera de un exclusivo restaurante en Polanco. Era Camila Robles. Todo el país conocía su rostro desde hacía una semana, cuando su exprometido, el arrogante rival de negocios de Julián, Arturo Larios, la había humillado públicamente cancelando la boda frente a las cámaras para irse con una modelo internacional. Camila temblaba de frío bajo el toldo del restaurante, esperando a que el valet parking trajera su auto, con la mirada perdida y el maquillaje arruinado. Julián pidió a su chofer que se detuviera. Salió de su auto de lujo con un paraguas y se acercó a ella. No le ofreció consuelo, sino un pacto. Le propuso matrimonio. Un contrato frío, rápido y calculador. Ella obtendría la protección inquebrantable del apellido Mendoza y la oportunidad de destruir el ego de Arturo Larios al aparecer del brazo de su mayor rival. A cambio, Julián aseguraría su herencia. Camila lo miró con los ojos entrecerrados, el agua goteando de su cabello oscuro. No se encogió ante la imponente figura del millonario. Le dijo que aceptaba, pero bajo sus propias reglas. No sería un adorno de su brazo ni se dejaría pisotear por su dinero en ninguna circunstancia. Julián, intrigado por la chispa de desafío en su voz, aceptó sin dudar. 3 días después, firmaron los papeles en una ceremonia civil austera, iluminada solo por las luces fluorescentes de la oficina del juez. No hubo flores, ni vestidos blancos, solo la tensión cortante de un acuerdo de negocios. Héctor observaba desde el fondo de la sala, con los brazos cruzados y una mueca de incredulidad. Estaba seguro de que era una farsa y estaba dispuesto a probarlo para quedarse con el imperio familiar. La convivencia en el enorme penthouse de Julián comenzó como una guerra fría. Camila se negó tajantemente a usar la tarjeta de crédito ilimitada que él le entregó la primera mañana.
Cuando Julián intentó imponerle un equipo de estilistas para prepararla para su primera gala juntos, ella los despidió a todos y apareció en la inmensa sala usando un vestido elegante pero discreto, comprado con sus propios ahorros. Tuvieron su primera discusión fuerte esa noche. Julián, acostumbrado a que el mundo entero obedeciera sus órdenes sin cuestionar, le reclamó su terquedad, argumentando que su imagen ahora representaba a la empresa. Camila se acercó a él, dando un paso firme, y le dijo que su imagen la representaba a ella misma, y que si él quería una marioneta sin voz, debió haber comprado una en lugar de casarse con ella. La firmeza de Camila desarmó a Julián, quien por primera vez en años se quedó absolutamente sin palabras. Esa noche, en la gala, la tensión entre ellos comenzó a transformarse en algo más profundo. Arturo Larios estaba presente, y al ver a Camila convertida en la señora Mendoza, intentó acercarse con una copa en la mano para burlarse de ella. Julián intervino de inmediato, interponiéndose entre los dos como un muro inquebrantable. Con un par de frases afiladas y calculadas, dejó a su rival en completo ridículo frente a los inversionistas más importantes del país. Por un instante, cuando Camila lo miró para agradecerle en silencio, Julián sintió una sacudida en el pecho. Ya no se sentía como un simple contrato. Había una conexión real y vibrante latiendo bajo la superficie de su farsa. Sin embargo, el castillo de naipes se tambaleó unas semanas después. Julián, intentando proteger a Camila de los ataques de la prensa de espectáculos, contrató a un investigador privado para borrar cualquier rastro negativo del pasado de ella. Pero lo que el investigador encontró en los archivos confidenciales lo dejó paralizado. Camila no era una simple trabajadora de clase media como todos creían. Era la única heredera directa de la gigantesca fortuna minera de la familia Robles. Había renunciado a millones de dólares, a sus fideicomisos y a su apellido años atrás, escapando de una familia inmensamente corrupta que había destruido comunidades enteras en el norte del país, para enriquecerse. Cuando Julián la confrontó en la sala del penthouse, la furia se apoderó de ambos. Él se sentía engañado, manipulado y utilizado. Le reclamó que ella tenía más dinero que él mismo y que había jugado el papel de víctima a la perfección. Camila, con lágrimas de pura rabia brillando en los ojos, le gritó que no había jugado ningún papel. Había renunciado a ese dinero porque estaba manchado de dolor y sufrimiento humano, algo que un hombre como él, obsesionado con acumular riqueza a cualquier costo, jamás podría entender. Le dijo que su mundo estaba vacío, que el dinero era su único escudo para esconder su soledad, y se encerró en su habitación, dejando a Julián solo con el eco punzante de sus palabras. Durante los siguientes días, el distanciamiento fue absoluto. El penthouse se sentía más grande y frío que nunca. Julián se dio cuenta del inmenso error que había cometido. Había juzgado a Camila con la misma frialdad con la que analizaba un balance financiero, sin ver el inmenso valor, el sacrificio y la integridad que había detrás de su decisión. Sabía que tenía que arreglar las cosas, pero también sabía que su dinero no serviría de nada. Una noche, cuando ella regresaba exhausta de intentar levantar su propia agencia de consultoría independiente, encontró en la impecable cocina de la mansión algo inesperado. Sobre la barra de mármol, había un par de elotes preparados exactamente como ella le había contado que los comía de niña en la plaza de su barrio. Julián estaba sentado frente a ellos, esperándola en silencio. No ofreció discursos grandiosos ni joyas caras, solo le sirvió una taza de café caliente y le preguntó, con una sinceridad que le rompió la voz, cómo había sido su día. Ese pequeño gesto derrumbó los muros que Camila había levantado. Se sentaron juntos a cenar y empezaron a hablar de verdad, compartiendo por primera vez sus miedos y las profundas cicatrices que sus familias les habían dejado. Pero la paz duró muy poco. Héctor, aliado en secreto con el despechado Arturo Larios, había estado reuniendo meticulosamente las piezas del rompecabezas. La noche de la Junta Anual de Accionistas, el evento donde se ratificaría a Julián como presidente absoluto de Mendoza Capital, Héctor irrumpió en la sala de juntas principal. Llevaba consigo un grueso dossier con copias del contrato prematrimonial, fotografías y el reporte confidencial que demostraba que Camila era una heredera fugitiva. Ante los ojos asombrados de toda la junta directiva, Héctor acusó a Julián de fraude corporativo, de fingir un matrimonio para robar el control de la empresa y exigió a gritos que las autoridades intervinieran, de inmediato para anular el testamento. El pánico se apoderó de la sala de cristal. Julián se levantó de su silla, apretando los puños,
dispuesto a absorber todo el impacto mediático y legal para proteger a Camila. Pero ella no se escondió detrás de él. Camila dio un paso al frente, abrió su propio maletín de cuero y sacó un documento notariado, entregándoselo directamente al presidente de la mesa directiva con mano firme. Con una voz calmada pero que resonó con autoridad en cada rincón, Camila explicó que el contrato prematrimonial había sido anulado legalmente semanas atrás. Pero no solo eso. Había utilizado los ahorros limpios de su trabajo como consultora y un préstamo personal enorme a su propio nombre para comprar discretamente el 10% de las acciones de Mendoza Capital que un socio minoritario, asustado, había puesto en venta en secreto. No estaba ahí como la esposa comprada de Julián, estaba ahí como una socia mayoritaria legítima de la empresa. Luego, conectó su teléfono a la pantalla principal y reprodujo un audio. En la grabación se escuchaba claramente a Héctor y Arturo Larios conspirando para sabotear proyectos de la empresa y vender información confidencial a la competencia extranjera. El rostro de Héctor se desfiguró por completo. Intentó culpar a Larios, trató de suplicar a su hermano recordando los lazos de sangre, pero la junta directiva fue implacable. En cuestión de minutos, el equipo de seguridad escoltó a Héctor fuera del corporativo, humillado, despojado de sus funciones y desterrado para siempre por la misma empresa que había intentado destruir con mentiras. Cuando la sala de juntas finalmente se vació, dejando solo el zumbido del aire acondicionado, Julián se acercó a Camila. Sus manos temblaban ligeramente. Frente al enorme ventanal que dominaba las luces de la Ciudad de México, Julián le confesó que el testamento ya no le importaba en absoluto. Le dijo que había pasado toda su vida peleando a muerte por no perder el control de su entorno, pero que perder el control enamorándose de ella era lo mejor que le había pasado en su existencia. Le pidió perdón por haber dudado de sus intenciones y le rogó, con una vulnerabilidad total que nunca antes había mostrado, que se quedara a su lado. Ya no por un contrato ni por un apellido, sino porque no podía imaginar un solo día de su futuro sin ella. Camila lo miró a los ojos, y con una sonrisa llena de una ternura infinita, acarició su rostro. Le dijo que los contratos de papel se rompen y se queman, pero que ella no iba a ir a ninguna parte. Se besaron bajo el resplandor nocturno de la ciudad, sellando una promesa que ahora era completamente real, inquebrantable y profundamente suya. Un año después, la portada de la revista de negocios más prestigiosa de México no mostraba a Julián Mendoza en solitario. Mostraba a Camila, radiante, cortando el listón inaugural de su propia fundación, dedicada a apoyar el desarrollo educativo en las mismas comunidades del norte del país que su antigua familia había afectado. Todo financiado con los frutos de su propia empresa consultora y con el respaldo incondicional de Julián. Juntos habían logrado transformar el imperio frío y calculador de los Mendoza en un legado de cambio y esperanza. Él había aprendido de la manera más hermosa que el verdadero poder de un hombre no reside en los millones que acumula en una cuenta, sino en el amor y el respeto que está dispuesto a compartir con la mujer que le enseñó a vivir de nuevo. Si esta historia sobre encontrar la verdad más allá de las apariencias y descubrir el valor del amor auténtico te ha inspirado, te invitamos a compartirla con tus seres queridos y en tus redes sociales. A veces, los caminos más inesperados y los acuerdos más extraños son los que nos llevan directamente a nuestro verdadero destino. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos a seguir descubriendo relatos que tocan el alma. Nos escuchamos muy pronto, en la siguiente historia.